Este artículo lo publiqué en Internet el viernes 29 de junio de 2012. Fue acogido con aprecio por muchas personas que se sintieron de alguna manera identificadas con él. Después de 2 años desde que lo escribí, he querido darle forma de vídeo poniéndole mi voz. Va por ti, querida Monse, que me dices que te gusta escuchar mi voz y que sea una persona normal porque me equivoco leyendo de cuando en cuando. Y es que tengo que esforzarme para vocalizar bien las eses finales de las palabras, ya que mi procedencia murcianica tiende a comérselas. Va por ti también, querida Melisa, en la certeza de que trascenderás todos los miedos, porque si tú quieres, puedes, te lo prometo. Y va por todos los hermanos del camino que están atravesando el peor tramo, el miedo paralizante. Todo mi ánimo para ellos y la seguridad de que en el futuro que ya existe, ellos ya no tienen miedo y sí están llenos de verdad y de vida. El miedo y la multidimensionalidad. Desactivando el miedo. El miedo es el guardián del portal en el ascenso a la multidimensionalidad. Hoy trataré un tema que considero de crucial importancia en los tiempos que atravesamos. Está a la orden del día y aumenta conforme la Tierra atraviesa el escenario de la tercera y cuarta dimensiones, basadas en la dualidad, para adentrarse en la multidimensionalidad de la llamada quinta dimensión. Se trata del incremento del miedo en los habitantes del planeta, o por lo menos en los que quedan dentro del marco geográfico de la civilización occidental, gobernada actualmente a golpe de crisis en todos los ámbitos. El decidirme a escribir sobre él se debe a que últimamente han venido a mi realidad muchas personas que están lidiando con el miedo en diferentes grados. Estos mensajeros externos han hecho que me replantee la necesidad de hablar sobre el tema. Y aunque mi experiencia fue atravesar un miedo extremo por lo paralizador que llegó a ser, tenía miedo del propio miedo, y no todas las personas tengan que pasar por eso, sí me capacita para transmitir una luz de esperanza a aquellos que se encuentren debatiéndose en semejante estado de desasosiego. Recuerdo que en los momentos más agudos del miedo, cuando ya había tomado la determinación de atravesar aquel lamentable estado de conciencia, solo me encontré una persona que me dijo: Mari Carmen, no te molestes en explicar el miedo que sientes, no te van a entender. Con estas palabras y su presencia, yo sentí la energía empática de esa persona de elevada conciencia, que también había lidiado con el miedo en su camino. Y eso fue tremendamente sanador para mí. Para acceder a los espacios multidimensionales de la quinta dimensión, es imprescindible trascender la dualidad en uno mismo. Trascender el programa de separación nos lleva a la conciencia crística del amor incondicional, que todo lo abarca y todo lo integra. El miedo procede de la dualidad, de la conciencia de separación, del juicio y de la culpa, con la inconsciente demanda de castigo de esta última. Cuando una persona está realizando el camino hacia su interior, tarde o temprano se encuentra con la tremenda labor de integrar los opuestos
dentro de sí misma. Se enfrenta con la tarea más difícil que pueda encontrar un ser encarnado en la Tierra, en vías de su realización. Esta es una palabra mayor. No todas las personas tienen esa meta como prioridad en su vida, ni tampoco la voluntad necesaria para conseguirla. Para que una persona se lance a realizar tamaña empresa, tiene que haber llegado a la convicción, por lo menos intelectualmente, de que no es una víctima de nada ni de nadie, y sí un creador responsable de todo lo que hay creado en su vida y en todas sus circunstancias. Ello supone un cambio total de paradigma, de pensar que hay que cambiar el exterior, que las causas del sufrimiento vienen de fuera, del mundo externo, que la culpa la tienen los demás. A llegar a entender que el cambio real solo se puede hacer dentro de uno mismo y que uno es el generador de todas sus condiciones vitales, es cambiar la programación mental como si diésemos la vuelta a una tortilla. Ese es el primer paso para recuperar nuestra libertad y nuestro poder innato. Es el poder de cambiar y crear otra vida en consonancia con nuestro ser superior, y por extensión de ello, aportar una diferencia positiva en la vida de las personas que nos rodean. De hecho, esta toma de conciencia del propio poder es requisito imprescindible para acceder a la quinta dimensión, que no es dual. Mientras se está atravesando la cuarta dimensión, todavía se piensa que el poder está fuera de uno. Así pues, en esa dimensión dual se creen la magia, rituales, gurúes, soluciones y remedios externos, religiones, crisis, etc. Se cede el poder personal a un sinfín de elementos externos. Por ello aquí subsiste la conciencia de víctima, con la falsa creencia de que la salvación o el castigo está fuera de uno, que alguien tiene que venir a salvarnos desde fuera, o en el peor de los casos, a castigarnos. Todo menos responsabilizarnos de nosotros mismos y de nuestra creación. Cuando por fin una persona alcanza la conciencia de quinta dimensión, sale de la ilusión de víctima, entiende que es un creador, sabe que su granito de arena es muy importante en la ecuación total de liberación del planeta. Comprende que no tiene que cambiar a nadie más, que al hacer su propio cambio interno, ya está realizando el gran trabajo que vino a hacer en esta dimensión: salvar el mundo dentro de sí mismo. Si cambia su visión, su manera de percibir el mundo, si limpia su viga en el ojo, lo que sucede simultáneamente es que cambia el mundo que ve. Porque un observador con la conciencia amorosa de Cristo hace milagros con solo mirar. La valentía y el tesón que se han necesitado hasta llegar a este punto del proceso ascendente es resultado de una enorme labor interior con sus correspondientes modificaciones externas. La acción que sigue a esa toma de conciencia es necesaria para concretar en la dimensión física esos cambios interiores. No hay ascenso ni liberación sin cambio. Pretender encarnar la luz del espíritu permaneciendo en la inercia de lo viejo es una quimera. En esos momentos, la persona se encuentra con un nuevo reto, del que creo yo, por la experiencia que me tocó vivir, que no existe mucha información al respecto. Por eso nuevamente me veo impulsada a escribir con la intención de que pueda servir de claridad a otras personas. Al acceder a la conciencia de quinta dimensión,
uno se encuentra con la individualización de sentirse hijo amado de Dios, o lo que es lo mismo, siente un amor por sí mismo como jamás había sentido ni recibido desde el mundo dual, que siempre ama a cambio de algo o de manera condicionada. Toma conciencia con mayor claridad de que todo lo que existe y ha existido en su vida es una creación suya, aunque la haya hecho desde la inconsciencia. Generalmente en este punto de conciencia nos encontramos envueltos por una creación externa asfixiante en muchos aspectos, que ya no reflejan el ser soberano que de manera inconfundible hemos sentido que somos, con la iniciación de la quinta dimensión, que a mí me gusta llamar o que se llama bautismo. Comprobamos que hemos llegado a esa creación como resultado de haber cedido nuestro poder a las expectativas de los que nos rodearon y a los dramas de control que jugamos con ellos, sin ser conscientes de eso. Solo seguimos la inercia de lo que creímos que debíamos hacer en su momento. No hay juicio en ello. Además, en esos momentos, aunque nos dijeran que estamos actuando desde programas erróneos, no nos lo creeríamos en absoluto. Por ello siempre aparece el maestro cuando el alumno está preparado, no antes. Sigue la dinámica del observador de la física cuántica. Lo importante es que nosotros ya no somos el mismo que dio lugar a esa vieja creación. Hemos sentido la gran iniciación del amor, el bautismo, inundando con su luz todo nuestro ADN, lo que ha transformado nuestra materia desde su mismo centro medular. Esta nueva conciencia posibilita que veamos las cosas y a nosotros mismos desde otro prisma, con mayor claridad y profundidad. Además de sentir la mejor herramienta y la única con la que se puede acometer esta nueva empresa, mucho amor por nosotros mismos, para descender a los espacios más tenebrosos de la psique y confrontar los viejos dragones interiores. Ahora el nuevo enfoque irá encaminado a deshacer la vieja creación, atrapada físicamente en el cuerpo, en lo que se llama memoria celular. No se trata de escapar del mundo o evadirse de la vieja creación. Se trata de traer esa luz que corresponde a nuestro ser soberano aquí y ahora, encarnándolo y transmutando las viejas memorias, a la vez que transformamos de manera plástica sus correspondientes circuitos neurobioquímicos. Circuitos neurobioquímicos que están emitiendo una determinada energía desde nuestro campo, dando lugar a la atracción o al mantenimiento de las personas o de las condiciones dolorosas o de vibración densa que existen en nuestra vida. En este punto de inflexión, la persona sabe que es un creador y sabe que la creación que ha hecho externamente es un reflejo de su sombra o inconsciente. O si queremos, también podemos llamarle aspectos dimensionales, internos o memorias celulares coaguladas en la materia de su cuerpo físico. Estos momentos resultan abrumadores. Generalmente la persona se pregunta: ¿cómo puedo encontrarme en este estado tan confuso y temeroso después de haber hecho tanto trabajo interior? Percibe de manera más clara su dualidad, pero ahora el trabajo consiste en zambullirse de lleno con la luz del espíritu en esa dualidad, sin rechazar absolutamente nada. Esto parece sencillo, pero quien esté realizando este trabajo sabe lo difícil que resulta.
Permitir dentro de uno la lucha de los opuestos, además en forma de verdadera batalla energética interna que se siente totalmente real, es como descender a los infiernos. Sabemos por esa lucidez que ahora nos acompaña que en esos momentos tenemos la conciencia alterada por esas energías dimensionales que están emergiendo y batallando entre sí dentro de nosotros para ser integradas. Pero saber esto no nos exime del dolor emocional que experimentamos interiormente, sintiendo toda la carga energética que tuvieron desde el momento en que se formaron y quedaron atrapadas en nuestras carnes. Por ello, lidiar con esta contienda interior al principio es tan difícil. Gracias a la progresiva encarnación de la luz, nos sentimos más capacitados para confrontar esa gran batalla de la dualidad dentro de nosotros. Bajo la luz del amor, que lo permite todo sin juicios, es como podemos integrar tamaño enfrentamiento de energías. No olvidaremos tampoco que en todo este proceso la tendencia es a resistirnos. La resistencia es contracción y la contracción es miedo y viene del pasado. Miedo que puede llegar a paralizar a la persona, como me ocurrió a mí durante muchos años, sin entender entonces qué me estaba ocurriendo. En aquella época no encontré a nadie que pudiese darme algún tipo de luz al respecto, excepto la persona que he señalado al principio. A veces ocurrió al contrario. Las interpretaciones externas de personas intelectualmente espirituales fueron demoledoras y muy poco amorosas. Tampoco encontré lectura informativa sobre esto, con lo cual, y como fue norma en mi camino, tuve que echar mano de mis desconocidos, aún por descubrir, recursos internos, y con la guía amorosa del espíritu, atravesar todos los miedos que al emerger simultáneamente después de mi iniciación del bautismo, me habían dejado incapacitada durante un largo tiempo. Ahora, después de tantos años en el camino, miro hacia atrás y puedo ver con perspectiva qué es lo que me sucedió entonces y la razón de todo aquello. Cuando uno va adentrándose en la multidimensionalidad de su ser, tiene que integrar la totalidad de las memorias dimensionales que emergen conforme va descoagulándose la materia de su cuerpo físico, como resultado del proceso ascendente hacia vibraciones superiores. Memorias que se formaron a lo largo de muchas vidas pasadas y de muchos futuros probables, puestos en marcha en ellas. En estas memorias se encuentra todo el bagaje experimentado durante el viaje del alma en la dimensión de la dualidad. Memorias que contienen toda la gama de contenidos positivos y negativos, pasados y futuros, probables o potenciales. Unas memorias que contienen absolutamente todo. Para acometer tan tremenda empresa de integración, ya no nos sirve el intelecto procedente de la caja, de los viejos conceptos. Ahora toca meterse en ellas, de lleno, cuando afloren a la superficie de la conciencia, inundándonos con intimidantes contenidos mentales y feroces luchas energéticas que no podemos entender, solo sentir. Toca ir más allá de la mente, y eso es aterrador. La mente, acostumbrada siempre a querer tenerlo todo bajo control, ahora se topa con energías y sensaciones a las que no encuentra lógica ni explicación.
Aquí es cuando la mente, en su inercia de mantener todo bajo el control del intelecto, comienza a asociar el miedo con experiencias pasadas que se convierten en disparadores del miedo presente y que paralizan a la persona con el miedo anticipatorio al futuro, en una rueda que parece no va a terminar nunca y cuyo culmen es el pánico y las fobias. ¿Cómo vamos a comprender el origen, la acumulación energética de todos los sufrimientos, carencias, separaciones, pérdidas, enfermedades, la multitud de formas de morir, etc., y que están petrificadas desde el pasado o desde los futuros probables o desde todo el banco de memorias del colectivo, literalmente en nuestras carnes? ¿Cómo vamos a utilizar la mente para abrazar tales energías que no pertenecen al ámbito del viejo entendimiento lineal? No es posible esto. Solo desde el amor incondicional y la aceptación total que nos permite sentir todo, podemos llegar a la liberación. Y a ella solo se llega tolerando lo que nos parecía intolerable. No quedará juicio ni para nosotros ni para nadie, y así accederemos a los espacios multidimensionales del Ser Uno. Sabremos que el mundo que percibimos es reflejo nuestro. Cuando ya no haya acción reactiva ni juicio ante él, habremos salvado el mundo dentro de nosotros. Sentiremos que ya somos, ya estamos en la nueva tierra, la conciencia pronta a manifestarse. Para mí el miedo ha sido mi gran maestro de aprendizaje y de ejercicio y disciplina para permanecer en el presente. Era tan duro sentirme en esa especie de cárcel mental de barrotes hechos de miedo que no podía salir de allí si no era atravesándolo. Así que permitía y sentía los intensos contenidos emocionales que se disparaban por activadores externos en determinados momentos. Confieso que fue abrumador durante años, pero finalmente lo atravesé, yendo más allá de mi mente. Esa sensación desagradable e intensa que se anticipaba al futuro, dilatando y proyectando el sufrimiento para ese futuro. Solo la pude desactivar, sintiéndola, permitiéndola en el presente, lo que me llevó a estar en un estado de presencia casi permanente. Cuando alguna vez surge alguna vieja memoria para integrar, sea mía o del consciente colectivo, ya tengo la suficiente maestría para poder permitirla y sentirla en el ahora, sin evadirme de ella, sabiendo que en ese instante estoy transmutando densidad por más luz encarnada del espíritu, o lo que es lo mismo, estoy cambiando miedo por amor. En esa acción de estar en el ahora es cuando somos totalmente creadores conscientes desde el poder del ser, y no es ni más ni menos que permanecer en quietud ante cualquier circunstancia o en cualquier confrontación interna. Ese es el objetivo. Jesús decía que mientras estuviésemos en el mundo, la dualidad, tendríamos que estar vigilantes. Vigilantes para permanecer en el ahora, ya que cada día trae su propio afán. En la época en que estaba más paralizada por el miedo, hasta el extremo de que salir de casa era para mí una auténtica odisea anticipatoria, con sus correspondientes somatizaciones físicas del miedo, las herramientas que más me ayudaron a trascender aquel penoso estado de conciencia fueron tener la certeza
de que desde el ser había un amor absolutamente incondicional e inmutable hacia mí. Yo ya lo había experimentado en carne propia tras salir mi Kundalini por la coronilla. No obstante, bajo aquel estado de bloqueo no lo podía sentir como lo tuve los meses posteriores a la sublime experiencia, por mucho que yo luchase por volver a tener aquel maravilloso estado de conexión, pero sí sabía que, a pesar de todo, estaba ahí. Era como la certeza de saber que el sol siempre está brillando en el cielo, aunque de cuando en cuando lo tapen los nubarrones y no podamos verlo sin sentir su calor. Esa certeza fue lo primordial para embarcarme en la acción voluntaria e imprescindible para trascender aquel desierto que durante un periodo de mi vida se adueñó de mí. A partir de ella surgieron herramientas a poner en práctica para salir de la penosa paralización en la que estaba. Afirmaciones cargadas de voluntad superior que me pusieron en movimiento hacia adelante, como: detrás de este miedo está mi liberación. Así que me ponía en marcha, sabiendo que la acción era de suma importancia en este trabajo, para dejar los circuitos neurobioquímicos nuevos más allá del miedo, impresos en mi cerebro y en la bioquímica de mi cuerpo, y por supuesto activados en mi ADN. Otra afirmación: en la capacidad que tengo de aceptar, de tolerar, de sentir mi vulnerabilidad, mi debilidad, mi humanidad, reside mi poder. No se trataba de negar lo que estuviera sintiendo, fuera la emoción que fuese, ni de negar las circunstancias que me contraían por el miedo y la resistencia, o de negar incluso cualquier malestar físico o somatización. Se trataba de enfocarme en que detrás de ellas, atravesando esa incomodidad, y se presentase como se presentase, estaba la verdad que yo soy, estaba mi liberación. Es como meterse en el ojo del huracán, en el punto de quietud o punto cero, en donde se conecta con todos los potenciales milagrosos del ser. Llegar a este punto central de la cruz es lo que ejemplifica Jesús en la crucifixión. Con ello se transmite que todos los opuestos horizontales y verticales de todas las dimensiones del pequeño universo que somos cada uno de nosotros se unifican en el centro de la cruz o punto cero, pero antes de ello ha tenido lugar una batalla interna representada en la agonía de Getsemaní. Esto es una dinámica que se da a lo largo de todo el camino de integración interior, solo que en las últimas etapas se siente como si no hubieran velos que pudieran amortiguar el dolor que produce la confrontación de las energías. Así pues, si la tendencia era a huir, a no querer confrontarme con lo que emergiese, ahora se trataba de ir adquiriendo la maestría para permanecer en quietud, aceptando, permitiendo, respirando, sin modificar nada, sin justificar nada, sin pensar, solo sintiendo y dando espacio a la contienda que se desarrollaba en el interior, con toda la paciencia que me fuera posible. Claro, de esta manera y con este enfoque, mi creación vieja, paralizante del pasado, ante tal batalla interior, iba transformándose en una creación cada vez más liberadora y jubilosa. Además,
de dejar en mí esa maestría de poderme situar en el ahora, en donde reside verdaderamente nuestro poder creador. Gracias a Dios, todo aquello ya pasó, y yo me siento enormemente agradecida por ello. Disfruto muchísimo de todas las cosas pequeñas, esas que para otros pueden parecer insignificantes. Yo las valoro muchísimo, porque me pasé 7 años en un estado que me impedía disfrutar de vivir en el ahora. Y con gran júbilo y alegría, el ADN que sané y activé en mí, con nueva información, emite a través de la unión de nuestros respectivos campos una energía que facilita la sanación a otras personas que están haciendo su camino, y en ocasiones pasando por el mismo miedo extremo que yo pasé, transfiriéndose de un ADN a otro unos códigos con la información de desactivación del miedo. Esto lo he constatado con gran alegría en varias personas que se han ido recuperando del miedo ancestral, visceral, que las tenía paralizadas durante años. Esto es algo que solo puede entender quien ha pasado por ello. Personalmente, reconozco que estas recuperaciones son de lo más jubiloso que he sentido en mi vida. Ver cómo otras personas se van liberando y recuperando su poder. Eso es uno de los mejores obsequios que una persona puede recibir. Además de ver reflejado lo mejor de mí misma en ellas. Lo peor de mí ya me costó lo mío integrar y trascender. Cuando las veo tan recuperadas, tan llenas de esperanza y ánimos renovados, realizando su propio e intransferible camino interior, doy gracias al Padre y reconozco que todo lo que tuve que pasar y trascender con tanto esfuerzo, tesón, respeto y amor por mí misma, mereció la pena. Realmente la vida es un escenario maravilloso para experimentarnos a nosotros mismos, viviéndola, impregnándonos de ella, tomando conciencia de nuestros claros y oscuros, reconociendo por contraste, gracias a ellos, quiénes somos de verdad. Y mientras vamos realizando el viaje de regreso hacia la casa del Padre, como el hijo pródigo, hacia los brazos de su Padre. Este es realmente un viaje para los auténticos. Llegados a este punto evolutivo, ya no sirve hablar de boquilla, ni desde las teorías mentales, porque sólo desde la autenticidad del que se ha metido de lleno en la experiencia de la vida, siguiendo su propia brújula del alma, para salir de las tormentas en él mismo, es cuando se tiene la capacidad para trascender el miedo. Se adquieren así las frecuencias que les sirven como llave para neutralizar al guardián del portal hacia la multidimensionalidad del ser. Esa es nuestra herencia divina, el tesoro o reino de los cielos que decía Jesús. Un campo energético que ha sido unificado a través de transmutar e integrar las frecuencias del miedo por las frecuencias del amor. Es un campo que irradia una energía muy poderosa, capaz de regenerar positivamente todo lo que entra en su radio de acción. Una vez comprendido todo esto, solo nos queda llevarlo a la práctica, a la total realización, sabiendo que conforme ascendemos a los espacios multidimensionales del ser, cuyas frecuencias no tenemos conceptos humanos para entender, los próximos pasos a seguir serán abandonarnos a él, aceptando el hecho de que no sabes qué hay más allá. Pero ya prima en ti la total confianza de que él te lleva, y tú ya no quieres otra cosa que eso. Y él te lleva de la mano,
cuando permaneces en ese punto de quietud, en el que has aprendido a estar, en el que te transfiguras en su recipiente para integrar todos los aspectos dimensionales dentro de ti mismo. Te conviertes en recipiente del espíritu, de todo lo que es, que tú eres, que yo soy.